El día de hoy vamos a presentar la situación de la salud mental en las niñas, niños y adolescentes en el Perú. Mi nombre es Tesania Velázquez, yo soy docente del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y los voy a acompañar con este material. Vamos a trabajar primero la pandemia y la salud mental de manera muy general, y luego vamos a profundizar en la situación de la salud mental de las niñas, niños y adolescentes, dando mucho énfasis en cuáles son los riesgos, los impactos, pero también cuáles han sido los recursos y las estrategias. Finalizamos con las conclusiones de este material. Al terminar la sesión, entonces, el participante será capaz de conocer la situación de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, así como reflexionar respecto a soporte a esta realidad. Como he mencionado, vamos a comenzar de manera general planteando cuál ha sido la situación de la COVID-19 en nuestro país. Las cifras que se presentan están al 22 de enero y lo que hemos visto pues que tenemos un escenario muy cambiante. El número de fallecidos sigue siendo muy alto en nuestro país, más de 203.000 personas. Tenemos una tercera ola que felizmente ya en estos días está de bajada. La vacunación ha permitido llegar ya casi al más del 80% de la población objetivo, lo cual nos ha dado pues que esta tercera ola no tenga el impacto nefasto que tuvo las anteriores. No obstante, seguimos alertas por las nuevas variantes y porque el número de casos confirmados se mantiene muy alto significativamente. Esta situación de la pandemia y las diferentes medidas sanitarias que el Estado en nuestro país vino tomando tuvo una fuerte afectación en la salud mental. La contagiosidad del virus genera un impacto, produce emociones negativas como estrés, miedo, sentimiento de angustia, soledad. Además, ya los estudios con antecedentes de pandemias revelan lo siguiente, que es justamente el personal de salud quienes tienen una situación de mayor vulnerabilidad, pero también los pacientes, justamente por este miedo a la muerte, estos sentimientos de soledad, tristeza e irritabilidad. Los datos de los pocos estudios que se vienen haciendo en nuestro país, pero ya lo estamos viendo en otras partes del mundo y en experiencias previas, es la agudización de la ansiedad y la depresión. Como sabemos, cuando hablamos de ansiedad, hablamos de cambios, sensaciones corporales, producto de toda esta sintomatología que genera interpretaciones catastróficas y mecanismos y conductas maladaptativas. En relación a la depresión, la pérdida de seres queridos, el duelo, esta menor interacción social y los cambios que se han dado en las rutinas, así como, por ejemplo, la pérdida de la escuela por 2 años consecutivos, han generado un impacto en la salud mental. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que 7 de cada 10 peruanos presentan síntomas asociados a ansiedad y depresión. Hemos visto que de 58.116 personas, 41% que presentan nuevos casos de depresión y 13% tuvieron pensamientos suicidas. 7 de cada 10 consultas que se atendieron de manera virtual durante la cuarentena fueron por ansiedad y pánico, justamente producto del virus. Los problemas de salud mental se agravan por el conjunto de estresores cotidianos que aparecen y son parte de la estructura social en nuestro país. La informalidad, la violencia, la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la exclusión, etc. Ya específicamente, cuando hablamos de la situación de niños y adolescentes, vemos que la pandemia ha tenido un impacto nefasto en su salud mental. Primero, sentimientos de incertidumbre, el aislamiento, la privación sensorial, y luego se han acentuado entonces la pérdida de lazos sociales producto de la interrupción de servicios educativos y psicosociales. Quizás no nos estamos dando cuenta de la magnitud del impacto de la salud mental en nuestras niñas, niños y adolescentes. Por eso es que es muy importante dar cuenta de ello. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Y es muy importante que podamos reflexionar al respecto. Los factores que obstaculizan la salud mental de niñas, niños y adolescentes podemos ubicarlos de la siguiente manera. Primero, lo imprevisible.
hay una elevada incertidumbre a todo nivel, personal, familiar, nacional, mundial, en diversos ámbitos: salud, trabajo, educación. Mirar entonces el futuro con angustia. Y más aún en nuestro país, donde realmente las crisis sociales, políticas, económicas se han sumado a esta elevada incertidumbre producto de la pandemia. Segundo, el miedo. Primero, el miedo a enfermarse. Ahora el miedo es menor en términos de que, si bien es cierto, la contagiosidad se mantiene, el impacto producto de la buena vacunación y de que esta nueva variante tiene un impacto menor, ha ayudado en este momento a disminuir un poco este miedo a enfermarse, ¿no es cierto? Porque ya se sabe que la persona no va a terminar en cuidados intensivos, al menos no la mayoría. Sin embargo, como nosotros ya sabemos, el miedo tiene una dimensión que es funcional, porque nos protege frente a situaciones de peligro, pero también tiene una situación, una dimensión que no es funcional y que nos paraliza y nos impide reaccionar. Por eso, este factor es terrible en términos de cómo obstaculiza el desarrollo de la salud mental. En tercer lugar, hemos ubicado la distancia. Creemos que uno de los grandes errores fue cuando durante el primer periodo de la pandemia se hablaba de una distancia física, ¿no? Una distancia física que en realidad sí hay que cuidarla, mas no la distancia social. Y creo que es ahí donde, cuando se planteaba en los medios de comunicación también una distancia social, es que hemos cometido algunos errores. Porque en realidad lo social no debe suspenderse, lo social no debe reducirse. Es más, lo social hay que promoverlo. Y más todavía en un país como el nuestro, donde es tan importante la familia extendida y donde finalmente los duelos se han vivido en el distanciamiento. Esta distancia social ha afectado la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Finalmente tenemos el duelo. La pérdida de seres queridos. Sabemos que tenemos uno de los indicadores más altos de orfandad a nivel del mundo, pero no solamente es una pérdida, sino que justamente lo que hemos encontrado es que se están dando un conjunto de pérdidas, son múltiples, de manera que la experiencia de duelo ha sido en muchos casos un duelo complicado. Entonces, ante esta situación de salud mental hemos encontrado algunos riesgos, donde la pandemia se convierte, según lo que señala MINSA y UNICEF, se convierte en un factor de riesgo para el incremento de problemas de salud mental, pero también para exacerbar aquellas dificultades que ya tenían algunos de los niños, niñas y adolescentes. Las dificultades preexistentes se exacerban y eso aumenta las situaciones de riesgo. Y eso es lo que hemos encontrado justamente en los estudios y análisis que se vienen realizando. El riesgo de problemas de salud mental, según lo que han reportado los cuidadores, comienza desde muy pequeño. Hay un riesgo entre niños y niñas de 1 a 17 meses del 56.5%, entre los niños de 1.5 a 5 años de 32.2%, de niños y niñas entre 6 y 11 años del 32.5%, y los adolescentes de 12 a 17 tenemos un riesgo de 29.6%. Según lo que los mismos cuidadores han reportado en este estudio, se ha visto que las medidas drásticas del confinamiento, de la cuarentena, también han generado una afectación a la salud mental. Es decir, en nuestro país no solo la pandemia ha generado miedo e incertidumbre, sino que además las medidas sanitarias que se tomaron han aumentado las situaciones de riesgo en la salud mental. Según el reporte de los cuidadores, como mencionaba, el 73.4% señala que fueron afectados de una manera significativa, 48.2% que les afectó un poco, 13.3% que les afectó de forma regular, 11.8% que les afectó mucho y 26.6% que no les afectó.
Esto significa que no solo ha sido la situación de pandemia, sino las medidas, la estrategia que se ha tomado de un confinamiento tan restrictivo, especialmente para los más jóvenes, ha sido también nefasto para la salud mental. Todo esto va a tener un impacto que va a generar preocupaciones sobre el futuro. Hay un porcentaje significativo del 48.9 que reporta, ¿no es cierto?, en estos estudios, que hay mucha preocupación por la parte económica, personal, familiar, miedo a perder el trabajo, miedo a no encontrar un nuevo trabajo para quienes lo perdieron. Hay también una preocupación respecto a la continuidad de los estudios, ¿no es cierto? Ha habido un retraso evidente en los aprendizajes y en las competencias, y en algunos casos el miedo a tener que dejar de estudiar producto de la situación económica, social que se han dado en las familias. También hay mucha preocupación sobre el futuro cuando hablamos de tema de salud, el acceso a la salud pública, a la salud mental como consecuencia de la cuarentena aparece en un 11.2%. El miedo a perder familiares y amigos, como ya hemos mencionado, es un miedo muy fuerte que todavía está presente en los más jóvenes. Pesimismo frente al futuro es mayor en las mujeres que en los hombres. Las estadísticas señalan, como vemos en esta diapositiva, un 43% en mujeres y un 31% en hombres. Sabemos que la pandemia también ha aumentado las situaciones de violencia contra las mujeres y ha colocado a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad, producto de la sobrecarga laboral, del tener que asumir diferentes roles y del aumento de la violencia. También hay dramáticamente resultados respecto a la escasez de alimentos. 35% reportó haber sufrido escasez. Y esta situación aumenta en zonas rurales en nuestro país casi a un 65%. Respecto a estas situaciones, ¿cómo ha estado el pedido de ayuda? El 73% ha sentido la necesidad de pedir ayuda en relación a temas de su bienestar, pero hay un 40% que no pidió ayuda. La mayoría de ayudas sí se da en el sector salud, 50%, pero algunos también recurren a centros de culto en un 26% y algunos otros servicios de línea en un 23%. Y en ese sentido es fundamental, porque estamos acá justamente generando nuevas capacidades y optimizando las capacidades ya existentes en el personal que trabaja en una línea de atención virtual. Entonces, según justamente los reportes que se han venido realizando en estos últimos 2 años en nuestro país, 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes presentan problemas conductuales o emocionales, lo cual indica, como sabemos, un riesgo de salud mental. 6 de cada 10 niñas y niños de 1 a 17 meses presenta alguno de estos problemas. Esta es una edad realmente prioritaria, ¿no es cierto? Y sin embargo es de lo que menos se habla a nivel de la agenda pública. El 61% de los cuidadores, así como el 34% de estudiantes de tercero de primaria y 45% de estudiantes de primero y secundaria, han experimentado síntomas de depresión y ansiedad de manera frecuente en el 2020. Hay que reconocer que la primera ola fue devastadora, lo mismo que la segunda, de manera que confiamos que estos indicadores en el 2022 puedan comenzar a decrecer. A octubre del 2020, que fueron los primeros meses de la pandemia, como hemos mencionado, 70 menores de edad se quitaron la vida por problemas depresivos. Es decir, la situación de depresión, la situación de ansiedad, también la situación de duelo complicado aumenta los indicadores de suicidio. Dato que lamentablemente este año tampoco está bajando. Según el último reporte de SINADEF, estamos para los primeros días de febrero en más de 60 casos de suicidio. El porcentaje de niños, niñas y adolescentes no llega al 20%, pero sin embargo sigue siendo un número muy grave y significativo por lo que implica la pérdida de la vida. Ya hemos hablado del tema de la orfandad, pero ahora vamos a partir del estudio que fue publicado en Lancet y difundido por Ojo Público,
Se calcula, ¿no es cierto?, que el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que perdieron un progenitor en pandemia fue muy alto. El Estado hablaba de 34.000. Sin embargo, el estudio global publicado en The Lancet hablaba de 98.000 que perdieron a sus cuidadores primarios. La mayoría de estos niños, niñas y adolescentes en orfandad han experimentado malestares físicos o cambios de conducta luego de la pérdida, del fallecimiento de los padres, y son muy pocos los que han recibido acompañamiento psicológico. Esta es una tarea pendiente, y más aún, porque muchos de estos niños, niñas y adolescentes regresan a la presencialidad y de repente las instituciones educativas no van a estar lo suficientemente preparadas para poder acoger y hacerse cargo de este malestar. Y justamente hablando de las instituciones educativas, uno de los datos más espeluznantes nos habla de la situación de la salud mental justamente vinculada a la escuela. Lo que ha habido en estos 2 años es una expulsión y desvinculación de la escuela de un número grande de niñas, niños y adolescentes. A nivel nacional, como sabemos, son 8.2 millones de estudiantes matriculados. En el 2020, según los datos que tenemos, en la educación básica regular y en la educación básica especial. Sin embargo, 705.000 han interrumpido sus estudios o han estado de riesgo de hacerlo. Es decir, estamos hablando de un 8.6 de la población estudiantil mencionada. Sin embargo, hay otros reportes que dan otras cifras. Según el sistema de alerta educativo de alerta escuela remoto, aproximadamente el 41.6 de los docentes identificó estudiantes en riesgo de abandonar los estudios. Asimismo, el 7.9 identificó estudiantes que abandonaron el servicio educativo. Perder la escuela ha significado perder espacios de socialización, espacios de protección, que son fundamentales para la construcción de la identidad, para la construcción de un bienestar socioemocional saludable y que, por tanto, obstaculizan el desarrollo de la salud mental. Ante ello, han venido dándose y desarrollándose algunas estrategias, algunas de las cuales tomen en cuenta a los mismos niñas, niños y adolescentes para definir cuáles van a ser estas estrategias. Por ejemplo, tenemos acá, y nos parecía importante, el estudio que hace UNICEF, en el que recoge de los mismos actores sus voces. Uno de ellos señala: recibir apoyo de la comunidad ha sido fundamental. 2 puntos. Mi fórmula ha sido ayudar en un comedor comunitario para poder distraer. Recuperar los hobbies. 2 puntos, cito: he tratado de distraerme dibujando, viendo series. También quienes han mantenido la rutina y los hábitos o quienes tuvieron que cambiarlo. Aquí alguien nos dice, cito: mi fórmula fue cambiar los hábitos porque estábamos en una nueva situación. El tema de pedir ayuda. No todos tenemos las mismas posibilidades para mantener nuestro bienestar físico y emocional. Por eso yo no dudé en pedir ayuda. Este testimonio es fundamental. También es importante la autorregulación. Siempre me dije que el estrés puede hacer más daño que el propio virus. Y por eso es importante generar procesos de autorregulación y desarrollar estrategias con los mismos niños, niñas y adolescentes para encontrar cuáles son las mejores formas de autorregulación. Pasemos entonces a las conclusiones. La salud mental de niñas, niños y adolescentes se ha visto comprometida en la pandemia. Se trata de estímulos del presente, pero también de trayectorias y proyectos a futuro que han sido interrumpidos. Es importantísimo recuperar los espacios de socialización que son necesarios para niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, la vuelta a la presencialidad a través de un retorno seguro es importante para poder asumir el rol que debe tener la escuela de un lugar que promueve también el bienestar socioemocional. Tenemos que ser muy claros en la importancia de una vuelta a la presencialidad. Tenemos que reconocer que el duelo y hablar de la muerte y
que podamos tener espacios para hablar sobre las pérdidas es importante. Los niños también pasan por duelo y en muchos casos puede convertirse en un duelo complicado si es que no están dadas las condiciones desde los cuidadores. Y finalmente, como hemos mencionado, cuando desarrollemos estrategias de autorregulación, estrategias de autocuidado, estrategias de soporte, tenemos que aprovechar los mismos recursos y las mismas habilidades y competencias que tienen niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias por su atención. Los invito a continuar con los demás contenidos seleccionados para ustedes. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.